buenas tardes. Les recuerdo, aunque ya lo escucharon en la grabación, que a todos los presentes que por favor apaguen sus teléfonos celulares o los dejen en modo de silencio. Muchas gracias, sean bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida a la Feria del Libro en la Universidad Iberoamericana, en donde se llevará a cabo la primera mesa de discusión ¿en qué estado está la nación? Este es un esfuerzo entre la Universidad Iberoamericana y la Brigada Cultural para Leer en Libertad, que pretende conjugar el análisis sobre el estado de la nación desde la sociedad civil y los estudiantes de esta institución. El programa de actividades planeados para esta feria es una potente carga social. Los migrantes, las dificultades para ejercer el periodismo en nuestro país, los movimientos sociales y la revisión de la historia. Para abrigar estas conferencias se contará con una feria del libro con decenas de títulos de distintas editoriales y temas, donde el precio de fácil acceso para los estudiantes será el personaje principal. Un formidable grupo de escritores, periodistas, fundaciones como la Rosa Luxemburgo y algunas editoriales que abrieron sus bodegas de saldos a la brigada, hicieron posible el sueño de regalar libros y llevar escritores a las zonas más abandonadas por la cultura en la Ciudad de México. Esta brigada está por cumplir 8 años de intensa labor fomentando la lectura y la recuperación de la memoria histórica. Me voy a permitir nombrar a los miembros del Presidium aquí presentes, pero también, al mismo tiempo, presentar una breve semblanza de cada uno de ellos. Les pido a todos que reservemos nuestro aplauso para ellos al final. Paco Ignacio Taibo II, historiador, escritor, es entre otras cosas prófugo de 3 escuelas superiores, participante del movimiento estudiantil del 68 y fundador del género neopolicíaco en América Latina. Además de profesor universitario y fundador de diferentes publicaciones culturales, autor de 19 novelas, 3 libros de cuentos, libros de historia, varias antologías, libros de reportaje y crónicas publicados en 21 países. Sus obras han sido mencionadas entre los libros del año en el New York Times, Le Monde y LA Times. Ha recibido el Premio Nacional de Historia de Lina en 1986, el Premio Internacional de Novela Planeta Joaquín Mortis y 3 veces el Premio Dashiell Hammett a la mejor novela policíaca. Fundó y dirigió hasta 2012 el Festival Literario de la Semana Negra de Gijón. Con más de 80 libros, presentará en esta feria su más reciente trilogía. Se llama Patria. Sea Paco Ignacio Taibo, bienvenido. Nuestra siguiente invitada, Carmen Aristegui. Es conductora de programas de radio y televisión. Es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación y estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue conductora en W Radio y lo sigue siendo en CNN en español y en MBS Noticias. También escribe en la sección de opinión de Reforma. A principios del 2008 fue despedida polémicamente de su programa radiofónica Hoy por Hoy en la W Radio, uno de los de mayor audiencia en México. Hasta entonces se había destacado por dar amplio espacio a temas polémicos de la vida nacional: el aborto, la ley Televisa, la reforma electoral o los casos de Ernestina Asensio, Maciel y Lidia Cacho.
Carmen, sé bienvenida. Alejandro Solalinde, sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano. Es también director del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria e integral, además de orientación a los migrantes de América Central y de América del Sur en su paso hacia los Estados Unidos. En el 2013 participó en la cinta La Jaula de Oro, el director español Diego Quemada Díez. Está nominado al Premio Nobel de la Paz 2017. Padre Solalinde, sea bienvenido. Y presidiendo esta mesa de discusión, el maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana. Él nació en Guadalajara, realizó sus estudios de filosofía y ciencias sociales en el Instituto Libre de Filosofía, es licenciado en teología por el Colegio de Estudios Teológicos y maestro en sociología por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Se ordenó como sacerdote jesuita en 1990. Asimismo, fundó y dirigió el movimiento de apoyo a niños trabajadores y de la calle, Matraca AC, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, de 1994 a 1998. Dirigió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. En 1996 recibió el premio Human Rights Watch por su labor de promoción en defensa de los derechos humanos. Actualmente es miembro del International Council of Human Rights Policy con sede en Ginebra, Suiza. De 1998 a 2002 fue rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y de 2000 a 2001 coordinó la Comisión Consultiva del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en el estado de Jalisco. De 2008 a 2013 fue rector de la Universidad Iberoamericana, Puebla. Bienvenido, padre. Me permito ceder el micrófono a Paco Ignacio Taibo II, que fungirá como moderador para dar lugar a esta primera mesa de discusión. ¿En qué estado está la nación? Bueno, una leve aclaración, no voy a moderar nada. Nunca he moderado nada en mi vida, todo lo contrario, intentaré radicalizar y no moderar. He recorrido en estos últimos años el país de arriba abajo, norte a sur, este a oeste, ciudades, comunidades campesinas, barrios, y la sensación es que el agravio que está viviendo la enorme mayoría de los mexicanos es asfixiante. Yo no sé si esto tiene límites o no los tiene y cuáles pueden ser estos límites. Pero contemplando la dinámica del proyecto neoliberal nacional dirigido por el gobierno, pareciera ser que los jinetes del apocalipsis están sueltos y que no tienen tragadera. Nunca uno es capaz de pensar la profundidad del mal que los actos que se están produciendo desde el poder construye en nuestra sociedad. Donde quiera que caminas, encuentras las pequeñas historias que te van revelando la profundidad del caos del estado de la nación. Desde la dueña de la panadería chiquitita
de pueblo, a la que amenazan con 17% de IVA, que es más de la ganancia que tiene, y eso porque tiene trabajando para ella la mitad de la familia que no cobra, pasando por las condiciones de migrantes centroamericanos que cruzan México como si esto fuera tierra de nadie, como si estuvieran cruzando por en medio de la Primera Guerra Mundial y las trincheras. Desde eso hasta observar que el muro trumpiano, que está ahí desde hace un montón de tiempo, crece de manera irracional y convierte el paso al norte en una especie de aventura peligrosísima, en que el alambre de púas está decidiendo y dictaminando cómo va a seguir tu vida. Desde estas historias hasta encontrar en las cercanías de la laguna un campo de migrantes oaxaqueños donde se paga mitad de salario mínimo, donde no se deja a los niños ir a la escuela, donde están encerrados en las noches en galpones de lámina, donde hay guardias armadas en la puerta y trabajan en campos de agroindustria en condiciones legales porfirianas, absolutamente. Y detecta uno un retorno a la esclavitud favorecido por las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y los famosos contratos temporales, más el abundante abuso. Desespera ver llegar a una inspectora de la Secretaría de Educación Pública al galpón y ser detenida a punta de AK-47 diciéndole a dónde va. Y cuando dice los niños de aquí tienen obligación de estudiar, le dicen dígaselos a ellos porque no quieren. Abuso del poder por todos lados, corrupción hasta en las esquinas donde ya no hay nada que morder. Este país se ha convertido en el país que diseñó malignamente Miguel Alemán, el país de uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, ¿sí? El país donde todo el aparato del Estado está en función de perpetuar la riqueza para perpetuar el poder. No hay manera de escaparse de esta visión de la realidad. La guerra contra el narco, el terrible invento de Calderón para encubrir un fraude electoral, se ha convertido en un azote de dimensiones a veces absurdas, ¿sí? Que convierte en zonas de muerte territorios completos de la República, en zonas de inseguridad absoluta otros. Tienes por todos lados obra pública que no sirve para nada, puentes que no van a ningún lado, carreteras que se desmoronan en la primera lluvia, producto de estar usando materiales de tercera y mecanismos de corrupción por todos lados. Tienes autoritarismo, represión, insensibilidad burocrática. Hoy México es un país en el que si llegas a una oficina y dices buenas tardes, una voz cavernosa del otro lado del mostrador dice no. Y tú dices, no, ¿qué güey? Todavía no dije a qué vine, no tuve el tiempo para decir a qué vine. La relación de los mexicanos con las estructuras del poder es una relación, en el mejor de los casos, pecaminosa. Empiezo a entender cosas que antes no entendía. Por ejemplo, ¿por qué los funcionarios usan carros con vidrios tintados? Durante un tiempo pensé que es que no querían que los viéramos. Ahora descubrí la realidad. No quieren vernos. Somos la inmensa mayoría silenciosa del 98% de los ciudadanos de este país, a los cuales el aparato del Estado les importa un bledo. Tenemos dos caminos, el camino Gato Pardo, el de todo tiene que cambiar para que todo siga igual, el camino de los barnices, la alternancia famosa en el poder, la aparición de patanes como Vicente Fox en la vida política nacional para convertirse en una alternativa al PRI y mostrarse en realidad como una alternativa a la nada, o producir y generar una transformación tan profunda como podamos hacerla desde el interior de nuestra sociedad. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es el papel de cada uno de nosotros? Yo diría que el papel es, te levantas en la mañana, te pones frente al espejo, miras fijamente. A mí me cuesta mucho trabajo porque en las mañanas estoy muy pendejo, francamente.
y preguntas qué hay que hacer y respondes hay que hacer algo, hay que contar, hay que divulgar, hay que informar, hay que organizarse, hay que cambiar México. Tengo para terminar mi primera intervención 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Son mexicanos, me caen madre. La mala es que nos va a costar mucho trabajo, no va a ser nada fácil. La buena es que son ustedes, nosotros, viejos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, niños, los que vamos a cambiar este país. Siéntanse contentos. Gracias, Paco Ignacio. Gracias, Paco Ignacio Taibo. Me gusta cómo dejas el balón puesto en esa tesitura. Porque sí, efectivamente creo que podemos hacer el recuento y no nos va a costar mucho trabajo de los males de este país, del estado de las cosas en México, que es francamente deplorable si nos atenemos a lo que acaba de decir Paco Ignacio o lo que podríamos sumar aquí en la lista, en donde deberíamos empezar por contar esta debacle, esta tragedia humanitaria, esto que le ha ocurrido y le sigue ocurriendo a México, con miles de muertes, con miles de desaparecidos, con miles de familias que hoy, cuando estamos aquí reunidos en la Ibero, no tienen idea de dónde están sus familiares. Eso que es estrujante y que forma parte de ese retrato del país que muchos no quieren ver, ese retrato del país que no ha logrado resolver, precisamente por lo que dice Paco Ignacio, por un gobierno, por un Estado que no solo ha sido incapaz, sino en algunos tramos cómplice de lo que han sido la serie de instauraciones de crímenes y cadenas criminales en todo el país. Estamos obligados como sociedad, cuando nos planteamos el estado de las cosas o cómo está la nación, en empezar por ahí. Porque podríamos hablar de economía, de inflación, de crecimiento económico, pero no podríamos soportar ninguna radiografía de México si no empezamos por hablar de esto que debe ser urgente, que debería ser urgente en la agenda nacional: el tema de los desaparecidos, el tema de las personas que por miles han sido llevadas por 1000 razones a circuitos que desconocemos, pero que podemos imaginar. Ese cruce de situaciones que desde luego no tenemos ni siquiera la dimensión numérica, porque no hay manera de tener la dimensión numérica de un fenómeno de ese tamaño. Cruza por ahí, desde luego, algo que no me detendré mucho, porque estoy segura que Alejandro Solalinde lo contará como nadie lo podría contar, que es el tema de los migrantes. Uso la palabra que él ha usado, que es la de holocausto. ¿Cómo empezamos a contar México si no contamos lo que pasa con esas miles de personas que, pensando llegar a la frontera de los Estados Unidos, cruzan por un verdadero infierno? Ya no calvario, ya no un problema. Estamos hablando de un circuito criminal gravísimo que ha imperado en los últimos años en México. Entonces estamos con un primer gran asunto, con el primer gran asunto que tiene que ver con cosas de esas dimensiones. Ninguna democracia, de medio pelo si quieren, podría soportar estas cifras, podría soportar esta realidad que está ahí y que no solamente no se ha resuelto con los casos de años atrás que se siguen acumulando, sino que sigue ocurriendo hoy en nuestros días. Seguimos teniendo hoy índices de violencia y de asesinatos tan graves como los del gobierno de Calderón. La última revisión que se hizo desde una perspectiva ciudadana, como el semáforo delictivo, nos habla de que 2017 ya tocó el pico en términos de homicidios, que lo que habría sido el peor año de Felipe Calderón. Es decir, si nos ponemos a comparar, no hemos resuelto nada, al contrario, hemos dado pasos adelante en relación a violencia y criminalidad. Ese primer gran acercamiento, ese primer dato de nuestro país es lo que nos tendría que sacudir a todos, movilizar a todos, reinventarnos como nación y exigir como prioridad nacional que empecemos a buscar a los desaparecidos, que empecemos a resolver las muertes y los asesinatos que por miles se acumulan. Primer gran asunto que desde luego no nos puede más que sacudir, desde luego, pero que nos tiene que llevar a un planteamiento del país que reinvente de cabo a rabo esto que nos ha ocurrido en materia de violencia, criminalidad y corrupción.
porque la corrupción no solamente está en los territorios del crimen organizado relacionado con una que otra autoridad, poquitas, no muchas, unos cuantos que andan por ahí relacionándose con delincuentes y luego se pierde la frontera entre quién es quién, entre policías y ladrones, quién es quién entre gobernantes y autoridades, cuando se llega a circuitos donde efectivamente los presidentes municipales, por hablar de la célula básica de la República, se ven o invitados o amenazados a colaborar directamente con el crimen del lugar. Y de ahí para arriba, en una estructura precisamente que ha roto las fronteras entre autoridad y criminalidad. Así que yo quisiera invitar en esta revisión del país que somos a que nos pusiéramos en ese tono de cuáles son las prioridades nacionales. Yo creo que hay muchas, desde luego, pero me parece que esa es fundamental, y si no, tendríamos que ponernos a imaginar cómo es que vamos a construir un país distinto arriba de una montaña de cadáveres, arriba de algo que no está resuelto. Yo creo que no se puede, y por lo tanto hay que poner eso por delante de los muchos otros asuntos que están aquí entre nosotros. Estamos en un tema donde la corrupción política es otro de los grandes elementos que tendríamos que poner en estas grandes estampas del país que somos. Somos muchas cosas y por muchas razones aquí seguramente vamos a enfatizar las partes más dramáticas, porque por ahí hay que empezar. Desde luego que tenemos mares, montañas y ríos hermosísimos, desde luego que tenemos un país inmenso en su cultura, en sus tradiciones y en muchas otras cosas. No hay la menor duda de que México es una gran nación, pero si queremos entrar al diagnóstico del país hay que empezar por las peores cosas, porque esas son las que hay que enfrentar y resolver. Lo otro, como quiera, lo tenemos ahí. El tema de la corrupción política en este sexenio, bueno, ha dado para una gran cantidad de casos. Ahora tenemos exgobernadores procesados, que uno se preguntaría ¿cómo estarán las cosas de grave? ¿Cómo estarán las cosas que han tenido que detener a unos cuantos? Porque no creemos realmente que estemos frente a una maquinaria de procuración y de impartición de justicia muy eficiente que de pronto empezó a procesar los casos de corrupción. Yo creo que no ese es el punto, sino que estamos frente a un desbordamiento de los procesos de corrupción que la gente lo ha colocado ya como un tema absolutamente inaceptable, y por lo tanto hay que despresurizar la olla, hay que despresurizar y tener un puñado de casos que permitan mostrarle a la sociedad mexicana que algo se está haciendo. No sabemos hasta dónde y con qué dimensión van a llevar a cabo esta fase de demostración de que sí se puede combatir la corrupción en México. ¿Cuántos otros exgobernadores cabrían en procesos judiciales como estos, con el rango de riesgo que lleva para quienes están manejando el gobierno? Porque varios de esos gobernadores pues son una bomba de tiempo si es que decidieran hablar. Por eso es que se alimenta la idea de los pactos políticos para que estés unos añitos en la cárcel, pero que por favor no cuentes lo que todos sabemos que ha ocurrido en este país en los últimos años, sobre todo en materia de financiamiento a campañas o de negocios compartidos o de asuntos que de una u otra manera se conocerían si es que realmente se abren procesos judiciales como los que se están viendo en otros países, porque aquí desde luego a veces es odioso la comparación, pero hay que hacerla, y en el caso de América Latina tenemos un panorama muy intenso de procesos judiciales respecto a la corrupción política que no hubiéramos imaginado nunca. Tenemos a presidentes, expresidentes, funcionarios de alto nivel, altos ejecutivos, que en el caso brasileño el Lava Jato y Odebrecht, bueno, no ha dejado títere con cabeza. Otros países como Guatemala, que han hecho esta experimentación, digámoslo así, de una intervención internacional, también están dando muestras de lo que puede suceder si hay un ente autónomo que investigue los casos de corrupción. Por eso, y con eso cierro, porque es uno de los grandes temas que también hay que colocar aquí, por eso el debate es tan amplio y debe ser más sobre si vamos a tener una fiscalía autónoma que pudiera algún día empezar a procesar en serio, empezar a revisar en serio los casos de corrupción en México y los demás casos que también competen a la Procuración de Justicia, como asesinatos y desapariciones. Pero si nos quedamos con Raúl Cervantes como el primer fiscal de la nación, desde luego llegará a su oficina en Ferrari rojo, como ya pudimos ver esta mañana en la prensa. Y eso, bueno, evidentemente es
tal vez menos incompatible el Ferrari que la autonomía que se requiere precisamente para ejercer esas funciones. Así que a grandes pinceladas estamos con un país que, si queremos hacer su retrato, tenemos que poner por delante el tema de la violencia, el tema de los desaparecidos, el tema de los asesinatos que quedan impunes en un 99%, el tema de la corrupción política. Dejemos ahí en el retrato la medición de la pobreza, si sí o si no, si somos más o menos pobres y demás asuntos que están aquí entre nosotros. Y cierro con esto que también Paco Ignacio deja aquí entre nosotros. El ánimo nacional, el alma nacional está muy dañada. Hace rato, en una charla que sostuve con un encuestólogo, un encuestador, el director de Demotecnia de Las Heras, Rodrigo Galván, hacía una revisión de cómo se valora al gobierno y a sus instituciones, y un montón de cosas que se compartieron hace un ratito en el programa digital. Ahí quedó claro que hay un asunto importantísimo. El ánimo de la sociedad está muy deteriorado. Hay millones de personas enojadas en este país y no es para menos. Tenemos un mapa nacional suficientemente deteriorado en todos estos temas y los que nos faltan por mencionar, que nosotros hemos perdido también ese impulso transformador, ese impulso que nos tiene que echar para adelante. ¿Qué hacemos con un aparato de Estado gubernamental que tiene todas estas malas calificaciones y una sociedad que tiene como principal motor el enojo, el disgusto y el desazón? Ahí hay mucho por hacer y desde luego nos tocará a nosotros reinventarnos como sociedad, volver a ver cómo le hacemos, a recuperar lo que hemos perdido en términos de impulso, de ánimo, de esfuerzo, incluso de una condición esperanzadora que es indispensable para tratar de cambiar cualquier realidad. Así que esa reflexión también hay que hacer, es plantearnos el remedio y el trapito. Tenemos un diagnóstico catastrófico, sí, ¿y qué vamos a hacer frente a ese diagnóstico catastrófico? Paso aquí el micrófono y damos paso a quien podría dar alguna respuesta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué bueno que estamos aquí, nos da mucho gusto. Yo también comparto con Paquito que ustedes son la mejor noticia y desde luego tener personas como las que tenemos aquí es alentador. Bueno, pues hemos vivido siglos de ocultamiento, no hemos sabido y hemos leído muy poco y hemos reflexionado menos. El Tribunal Permanente de los Pueblos hizo un diagnóstico que ya está en línea, yo se los recomiendo. Si quieren saber una aproximación del estado que guarda nuestra nación, realmente, la neta, como dicen los chavos, no como la simulación aquel que nos hicieron creer ayer del informe infame de Peña Nieto, la neta, ahí está. Los que se atrevan a ver, véanlo, ahí está, en sus celulares inclusive, es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Todos le hemos pasado mal, todos. Esta mesa es un signo de ello, ¿verdad? Sin embargo, fíjense, los que le han pasado peor, sí, son los migrantes, las migrantes la han pasado peor. Y lo peor de todo es que México, el gobierno de México, no solamente ha tratado mal a las personas migrantes, sino que le ha vuelto la espalda a sus hermanos de Centroamérica. Este gobierno, además de corrupto, simulador y cínico, es ojete. ¿Sí? Y Paco no se atrevió a decir esto porque él fue al colegio de madres. Digo, pues dice muchas madres, pero yo sí lo digo. Es un gobierno que le ha volteado realmente la espalda a nuestros hermanos del sur, sobre todo Centroamérica. Estamos viviendo ceguera, una ceguera de parte de la sociedad civil, ceguera de los políticos que no miran abajo, una desconexión tremenda
México es como un partido de fútbol y yo lo podía explicar sociológicamente. Estamos juntos en un espacio físico y no nos pelamos. Eso es un fenómeno de desconexión. Es un país de caos, un país bizarro. No se le ve ni pies ni cabeza. Ustedes entenderían, ustedes entenderían que el mismo abogado de la maestra Gordillo fuera contratado por Enrique Peña Nieto para defender a Javier Duarte de Ochoa. ¿Ustedes lo entenderían? Vivimos un país bizarro. Entonces, este país bizarro lo podría decir como que nos caracteriza la inconsciencia, pero también la permisión de la sociedad. Hemos permitido demasiadas cosas. Lo que dice Carmen, tenemos cifras tremendas, datos tremendos, y parece que no pasará nada. No pasará nada. Tras esa honorable fachada desde el Ejecutivo para abajo, de que no pasa nada, es una vergüenza porque sí pasa de todo. Es una permisión ciudadana, nos ignoramos. Es un país que nunca se ha podido detener a reflexionar sobre su historia, su pasado. Por eso somos conscientes, no somos conscientes de hacer una síntesis de lo que somos, pero estamos despertando. Eso sí se los puedo asegurar. No somos todavía conscientes, pero estamos despertando. ¿Por qué afirmo esto? Porque somos ciudadanos de un gobierno que no nos ha informado, que no nos informa, que juega con nosotros la información más sensible y pone etiquetas de 12 años para que no entremos a ella con el pretexto de que es una cuestión de seguridad y nos da a tole con el dedo. También somos ignorantes porque de parte de la Iglesia Católica tampoco se nos ha informado, no existen estructuras para informar a la gente y tomarla en cuenta. Somos una feligresía, una sociedad que simplemente nos han ignorado. Y quiero decirles que lo único que realmente podríamos preguntarnos es ¿hasta cuándo este enojo, hasta cuándo este agravio de esta sociedad va a aguantar? ¿Hasta cuánto la sociedad va a aguantar? ¿Cuánto más podemos decir que no pasa nada y pasa de todo? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar viendo cifras, vamos a estar viendo datos, vamos a estar viendo el cinismo más refinado que jamás habíamos visto ante nuestros ojos? ¿Cuánto más podemos aguantar? Yo diría que no son soluciones ahorita, pero si nos han separado, si nos han fragmentado, si nos han dividido y confrontado, entonces lo que queda es acercarnos. Tenemos que acercarnos para platicar nuestro pasado, para platicar nuestro tiempo de la colonia, del México independiente, del siglo pasado, para platicar todo lo que nos ha sucedido y entender que México no requiere de una curita, requiere de una cirugía mayor. Pero esto no se va a poder hacer teniendo las lacras que tenemos como gobernantes. No puede ser esto. Necesitamos de verdad no cambiar de color, cambiar de sistema. Yo estoy de acuerdo con Paco, que nos ha fallado, sí, el sistema de partidos y todo eso, lo entiendo, que se han corrompido. Y también creo yo que sí tenemos que empezar una organización desde abajo, con conciencia, ilustración, ¿verdad? Atrevernos a crecer, a dejar de ser ciudadanos niños, a dejar de ser también feligreses niños inmaduros, ¿verdad? Que todo lo tienen que decir de arriba abajo y que tengamos que hacer ese diálogo como un diálogo de verdad nacional. Ojalá, ¿verdad?, que cuando esto cambie, aunque sea coyunturalmente un poco el año que viene, ojalá que podamos hacer un diálogo nacional y podamos platicar y podamos hacer foros donde se escucha a las mujeres, se escucha a los jóvenes, se escucha a los niños, a los campesinos, a los indígenas, a los artistas, a toda esa gran población que no ha sido tomada en cuenta, pero que ha sido administrada. Todos hablamos de víctimas
y hablamos de pobres, y todos ellos son administrados por este gobierno. Este gobierno no soluciona nada, no soluciona la seguridad, pero ¿vieran qué bien la administra? Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Por eso nuestra actividad principal, y con esto yo concluyo, más que acciones que sí son buenas, hay que ser verdaderos despertadores de la conciencia, perder el miedo, hablar las cosas como son, y todos los datos que tengamos, sacarlos a la luz pública para que, en contrapeso de la misma opacidad, luchemos por la transparencia, porque si sabemos, vamos a decidir mejor. Gracias. Bueno, lo primero que quisiera decir es que esta universidad se honra con la presencia de ustedes. Les quiero dar la bienvenida a nombre de nuestra institución, y también para mí personalmente es un honor poder compartir con ustedes esta mesa. Pues también quiero agradecerles a ustedes, justamente es el tipo de estudiantes, muchachos y muchachas que deseamos tener en nuestra universidad y contribuir a su crecimiento. Les agradezco que se hayan hecho presentes. De todo lo que podemos decir sobre la situación que guarda el país actualmente, hay un rasgo particular que me preocupa. Después hablaré de otros dos, pero este rasgo es el desencanto de la democracia. Las últimas encuestas a propósito hablan de que alrededor del 70% de los mexicanos, y más entre los jóvenes, están desencantados de la democracia. Entonces, que les da lo mismo tener una dictadura o un régimen autoritario que una democracia. Y esto, lo dicen los que saben, está vinculado, está relacionado directamente con la percepción de la desigualdad en el país, la desigualdad como un rasgo que nos caracteriza ahora. Es decir, no en balde, aquí reproducimos, somos el segundo país más desigual del mundo. El 1% de los habitantes de México tienen la misma riqueza que el 99% restantes, es decir, la mitad. Esto se traduce pues en que hay grandes conglomerados de miseria en las ciudades, en un campo abandonado, y la imposibilidad de la movilidad social. Es decir, el que nace pobre, muere pobre; el que nace rico, muere rico, y no hay permeabilidad entre las clases sociales. Esto evidentemente genera ese desencanto con una supuesta democracia que congela las diferencias de clase y no posibilita pues la transformación de las estructuras sociales en el país. Esto es resultado a su vez de que las élites en el país de poder y de dinero han secuestrado al Estado. Ese es el otro tema. Es decir, por eso ha posibilitado la alternancia de partidos en el gobierno sin que haya realmente un cambio institucional y un cambio económico en el país. Entonces son las mismas élites que controlan las instituciones, controlan los distintos partidos, los sistemas electorales, e imposibilitan que estas cosas cambien. Es a lo mejor la salida gatopardista a la que hacía referencia Paco Ignacio. Todo aparece como que va cambiando, pero no cambia, se profundiza, se congelan las diferencias, en fin. Y entonces frente a esto se habla de la posibilidad de que la permeabilidad social venga asociada con la educación, pero esa es otra tragedia nacional. En nuestro país tenemos más o menos el 35-36% de cobertura de educación superior para jóvenes, muchachos y muchachas. En edad de estudiar, el 36-37%, 35% están en la educación superior. Y esto con desigualdades regionales abismales. En México DF, o ya Ciudad de México, es alrededor del 64-65% la cobertura, mientras que en Chiapas y Oaxaca no llegan al 10%.
Pero en América Latina, por compararnos, la cobertura de educación superior es del 70% para los jóvenes en edad de estudiar. En Chile es el 88%. Entonces, ni siquiera con fórmulas latinoamericanas hemos logrado, o sea, probablemente por la corrupción, porque se gasta mal, por la maestra Gordillo, por las alianzas ilegítimas que se tienen, resulta que no llega el dinero a donde tiene que llegar y entonces no hay cobertura. Entonces, la educación que tenemos hoy congela las diferencias sociales. Tenemos educación mala para los sectores desprotegidos, sectores vulnerables, y educación buena, de calidad, para los sectores pudientes y que pueden pagarla. Esta es una desgracia para los sectores populares, clases medias y clases trabajadoras. Por último, otro rasgo que no ha aparecido, pero que tiene que estar presente en esta mesa, es justamente el control de los medios, que tiene que ver con el déficit para la democracia también y la despolitización grande que han conseguido estas élites y estos partidos en el poder, que en realidad han logrado desencantar de la política a la gente, o han pretendido que las dinámicas económicas no tienen un trasfondo político, no son asuntos de poder, sino como los fenómenos meteorológicos, que son azares del destino o voluntad de Dios, para hablar de la iglesia igual también. Pero el control de los medios sí que dificulta, imposibilita a veces la necesidad que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de informarnos realmente cuál es la situación actual del país y de conversar, a lo que nos llamaba el padre Solalinde, e intercambiar opiniones fuera de lo que es el pensamiento único y la versión hegemónica de lo que está ocurriendo en el país. Medios independientes son poquitos, es decir, no los podemos contar con la mitad de los dedos de una mano a lo mejor, y esto es también una dificultad estructural por la que estamos atravesando. El 132, que nació en este espacio, pero postuló como primera demanda la democratización de los medios, y esto no ha ocurrido antes, al contrario, ha habido un endurecimiento y que se manifiesta pues en la clausura de espacios plurales, diversos e autónomos, como el de Carmen Aristegui, del que nosotros hemos sido testigos. Hasta aquí mi primera intervención. Me parece que con esto podemos tener una visión global de lo que acontece ahora en el país. Vamos velozmente al segundo round. Yo quería poner el acento en dos cosas. Voy a intentar ser sintético, cosa que no se me da fácilmente. Porque cada vez que empiezo a contar una historia me surgen 32 anécdotas que me parecen maravillosas y que hay que añadir. La primera es la visión del proyecto neoliberal. O sea, debajo del desastre hay una propuesta que han sostenido a fuego y sangre los gobernantes de este país. La propuesta que se expresa en las reformas neoliberales. Tomemos cualquiera de ellas, la más inocente, la ley de playas. Resulta que de repente los mexicanos nos vimos sin la propiedad de las playas, que las grandes corporaciones hoteleras pueden extender la línea de propiedad hasta el mar y por lo tanto poner alambre de púas a los lados, con situaciones terribles, como por ejemplo una comunidad de pescadores en Colima que les cerraron la salida al mar. No tenían por dónde salir al mar. O la aterradora de lugares donde el paso ciudadano se bloqueó por las propiedades hoteleras. Y esa es la más inocente de las leyes de la reforma neoliberal. La Ley Federal del Trabajo es verdaderamente obra de los genios del mal, ¿sí? Dentro de 10 años, si esto sigue así, un joven va a descubrir que la palabra vacaciones no existe, ha desaparecido del diccionario laboral, ¿sí? Va a descubrir que la palabra aguinaldo
no existe, ha desaparecido de la realidad laboral. Va a descubrir que la palabra séptimo día, ese que habitualmente es el de descansar, ha desaparecido, porque vas a tener contratos lunes a jueves, descanso el viernes, luego contratos domingo a martes. Va a descubrir que la palabra antigüedad laboral forma parte de un trazo prehistórico ahí, con cincel y martillo en las cavernas. O sea, todos los derechos sagrados laborales que costaron años y luchas van a haber desaparecido. La norma va a ser trabajos chatarra, trabajos temporales, trabajos no pagados, desaparición del salario mínimo. El terror, compañeros, que se nos viene encima con el proceso de las leyes laborales es que lo único que ha crecido en materia de trabajo es el trabajo chatarra, pero todavía con más agravantes. Hoy en este país robar un gansito marinela puede implicar 2 meses de cárcel, pero no pagar salario mínimo no implica nada. Vean el nivel de destrucción del sentido común en nombre del sentido capitalista, de máxima ganancia, arrasando y pateando a lo que hay que patear. Ya no hablemos de la ley de energía, no comentemos la ley de educación, que de educación todavía no he descubierto en 4 años qué tiene de educación la ley de educación, fuera de ser un mecanismo de represión a los maestros. Ya no hablemos más. El proyecto neoliberal además es interminable. Si en Argentina en su día el innombrable Menem llegó a vender hasta el único rompehielos que tenía la Marina Argentina, ¿sí? Por lo tanto, si un barco quedaba atrapado en la Antártida, pues había que sacarlo, quién chingado sabe cómo, haciendo bucitos, porque el único rompehielos se lo había vendido una compañía turística, ¿sí? Bueno, pues el neoliberalismo mexicano no le pide nada a Menem, ¿sí? Tenemos una ley de salud caminando, que es la destrucción de la seguridad social pública, para reorganizar una seguridad social de más bajo rendimiento, de más bajo costo, que no proporciona medicinas, que tiene menos cobertura. Y eso en una situación de desastre de los hospitales públicos verdaderamente trágica. Viene en camino una reforma para la ley de aguas. El agua es sagrada, hombre. Yo que soy ateo, me la paso haciendo referencias religiosas, chinga, es culpa de ustedes, de las malas influencias de los curas de izquierda, coño, ¿no? Porque no creo en Dios, pero creo que el diablo sí, chinga, vive en los pinos. Eso es, un mexicano inteligente lo sabe eso. Y la ley de aguas, privatizar el agua. Piénsenlo 2 veces. Una compañía privada que maneja el agua de las ciudades, ¿cuál es su función? Bueno, ganar dinero, para eso está, esa es su lógica. ¿Y el contenido social de la distribución de agua? Si te da a ganar más dinero en los campos de golf que darles en Iztapalapa de beber, pues órale. ¿Cómo puedes poner un recurso natural, central y sagrado en manos de una privada? En menor escala, la nefasta fotomulta del Distrito Federal. ¿En qué lógica diabólica cabe, chinga, que tú le des a una compañía privada el derecho a multar? ¿Qué pretende esta compañía? ¿Que haya menos infracciones? No, pretende que haya más, ¿sí? Por lo tanto, en su mayor interés está que se viole la ley para poder cobrar, de lo cual además parece que solo el 17% le llega a la ciudad. Bueno, el neoliberalismo no tiene madre, tiene unos niveles de irracionalidad, comportamiento criminal, gangsterismo, ¿sí? Y entonces todo en torno al proyecto neoliberal. Si no paramos en el 18 el proyecto neoliberal, la progresión de este proyecto puede acabar con esta nación. Primer gran problema. Segundo gran problema. Coincido con Carmen en el listado y con Alejandro y con David. Los problemas que tienen que ver con corrupción, seguridad, violación. ¿Por qué vivimos en el paraíso de la impunidad? Hay que transformar radicalmente el sistema judicial. Procuradores elegidos por los ciudadanos, porque a nosotros representan, y no por el dedo presidencial, ¿sí? Juicios con jurado,
de tal manera que sean nuestros pares. Y además juicios de velocidad instantánea, no demoras de 5 años para juzgar a alguien, con pena de cárcel en el medio. Abolición de la tortura como método de confesión. Los culpables de este país, el 90% están por confesiones obtenidas por tortura. Esto no es un país, esto es una mamada, compañeros, ¿sí? Es un insulto a la razón, al sentido común y a la humanidad. Bien, voy al segundo punto que quería no dejar de tocar. La palabra desencanto expresa una situación posterior al encanto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces no mames. No puedes estar en el desencanto sin haber pasado por el encanto. Primero tomamos las calles, primero cambiamos la sociedad y luego ya nos desencantamos porque no salió tal como nos gustaba completamente. Primero producimos el cambio, luego generamos el nivel de desencanto justo que merece todo aquel que ha luchado. Y bueno, nosotros somos generaciones que no conocemos el desencanto. Después del trancazo que nos pegan, sigue la siguiente batalla, ¿sí? Y esto es lo que nos da la fuerza para decir estas cosas. No ha nacido el desencanto porque no tienes derecho a él con un país como este. La coyuntura del 18 va a ser clave. No porque yo lo diga, porque yo lo piense o que apoye la candidatura de Andrés Manuel, no, ese no es el problema. Es porque es el único espacio que tenemos donde podemos generar una confluencia masiva de voluntades para poner contra la pared a los defensores del proyecto neoliberal, de la guerra contra el narco, ¿sí? Y del fenómeno de la corrupción. A corto plazo, no se ve otra. A lo mejor surgen otras y hay variantes, pero parece evidente. La necesidad de ir buscando frente común y frente amplio parece obvia. Todos los que podamos, tantos como nos juntemos, en contra de estas 3 claves. Y al mismo tiempo, empezar a plantear demandas. Cada sector tiene el absoluto derecho a decir, de acuerdo, queremos cambiar en el proceso electoral este país y esta ciudad, pero queremos juicios por jurado, incorpórenlo. Queremos cambiar la situación de los migrantes. Mientras que Trump cierra la puerta, nosotros, compañeros, en el programa Apertura de Fronteras de Guatemala, Costa Rica, adelante, que pasen, chingados, que los sufren los gringos. Guerra contra el narco, no es nuestra, es una guerra norteamericana. Apoyamos la lucha contra el narcotráfico, pero no nos hacemos responsables en términos de muertos de la guerra. Que se la echen ellos. Y una vez que pongamos al trumpismo ante la defensiva y no estar sufriendo los continuos embates de las broncas que nos va echando, porque los mexicanos parece ser que somos el coco de sus putas pesadillas, ¿sí? Podemos revertir la presión y las fuerzas. Todo está por proponerse, todo está por decirse, todo está por pensarse, porque cambiar un país, en principio, obviamente, es imaginárselo. Imaginar un país abriendo la frontera sur, imaginar un país donde los jueces los elegimos, imaginar un país donde el agua tiene una distribución social, imaginar un país sin fotomultas, chinguen su madre, vámonos, adiós. Sí. Imaginar un país donde los ciudadanos empiezan a tener opiniones, poder y fuerza para construirlas. En ese sentido, yo creo que no tienen derecho al desencanto. Nadie de aquí que diga, ay, yo es que estoy desencantado. ¿Sabes qué, compadre? No te hagas pendejo. Lo que eres reaccionario de closet, sal del pinche closet y di, a mí me gusta el sistema. ¿Sí? Si eres capaz de decir eso, adelante. No hay derecho al desencanto sin haber vivido el encanto. Entonces la proposición a una generación como la de ustedes, compañeros, vámonos al encanto, vámonos a vivir la fiesta de lo colectivo, vamos a bailar juntos, tomados de la mano, vamos a proponer lo que nadie se atreve a proponer, vamos a cambiar este país. Imaginar un país distinto es lo que plantea con esta frase Paco Ignacio Taibo, y eso creo que es lo que puede dejar en este encuentro una semilla sembrada. Imaginar un país diferente, me gusta la expresión. La palabra imaginar es no solo bonita, sino es inspiradora, es algo que puede estimular nuestras conciencias, porque sí, para hacer algo primero hay que pensar qué demonios queremos ser.
o hacer. Y para eso hay que ponerle imaginación. Y la imaginación va de la mano precisamente de una idea o de un grupo de ideas, de un conjunto de aspiraciones, esperanzas, proyectos, objetivos. Vamos diseñando lo que queremos. Para ponerle solución a los problemas, primero hay que identificar esos problemas. Para poder enfrentar la problemática de una nación hay que decir cuáles son los asuntos, entenderlos de la mejor manera posible, tener la mejor información posible. Por eso coincido con David que aquí el tema de los medios de comunicación, la libertad de expresión, el acceso a la información, el acceso al conocimiento, el acceso a saber es fundamental para plantearnos un país distinto y hacer uso de la imaginación. Si la imaginación va de la mano, y me tomo de las ideas de Paco, si la imaginación va de la mano de conocimiento, de saber, de información, de debate público, hombre, vamos a llegar más pronto. Si no tenemos ese ingrediente fundamental que es la libertad de decir, la libertad de intercambiar ideas, la libertad de entre nosotros contrastar puntos de vista, debatir los asuntos públicos y a partir del debate de los asuntos públicos presionar o establecer o proponer los caminos de solución de esos problemas, estamos fritos. Sin ese ingrediente fundamental que se llama libertad, sin ese ingrediente fundamental que se llama libertad de decir, libertad de saber, libertad de relacionarse, libertad de comunicarse, no hay camino que prospere. Y por eso es tan relevante el asunto del periodismo, de la prensa, de la comunicación de la gente, de la comunicación entre la sociedad. Ese componente es fundamental para cualquier sociedad que aspira a un mínimo de democracia. Por eso démosle doble lectura a cosas como las que hemos visto en estos últimos días. Por irnos muy rápido a algún ejemplo. La campaña o bombardeo, o habríamos de decir, el bombardeo de la campaña de Enrique Peña Nieto a todas horas, en todos los lugares del país, con planas enteras de colores en los medios y cadenas nacionales incluidas, no es solo una autopromoción desmedida, que lo es. No es solo algo que, como diría Epigmenio Ibarra, solo ocurre en Corea del Norte, con una promoción del régimen impresionante. No se parece tanto el presidente de Corea del Norte a Peña Nieto, pero en número de veces que sale en la televisión, sí. En número de spots en la radio y en los medios masivos, sí. En el caso de México, esa campaña, por hablar de lo inmediato, esa campaña nos puede llevar a pensar varias cosas. Una, que necesitan evidentemente un reforzamiento de la figura presidencial porque los niveles de popularidad andan un poco bajos y entonces necesitan reactivar la presencia de Peña Nieto ante la sociedad, por un lado, que es lo obvio, pero démosle una siguiente lectura. En esas campañas, además del rostro de Peña Nieto multiplicado 1000 veces, hay dinero. Mucho dinero público de nosotros, que es utilizado no solo para la autopromoción gubernamental, sino es utilizado también para distribuir recursos públicos a una estructura mediática que lo recibe a raudales. Y si eso se hiciera de una manera ordenada, reglamentada, distributiva de otra manera, pues sería malo. Pero es peor porque se hace discrecionalmente. Es peor porque ese recurso público de un país como el nuestro es distribuido a manera de garrote y zanahoria. Es distribuido a manera de premio y castigo para una estructura mediática que puede modular, ahí sí, para que veas, la línea editorial de los medios en función de recibir cantidades millonarias por estas campañas. Y eso hay que decirlo. Y eso es algo que Peña Nieto no cumplió, justo como lo recuerda David. Esta universidad fue la universidad donde detonó un gran movimiento juvenil, universitario y estudiantil que es el Yo Soy 132. Esta universidad, Ibero, muy querida,
pero que ciertamente cargaba su estigma de los niños bien, pues dio un brinco, un vuelco nacional sumamente importante. Dio una sacudida a una campaña político-electoral que estaba montada precisamente en la estructura mediática de las principales y de la principal televisora de este país. Ahora que estamos en el 5º informe de gobierno, pues hay que recordar cómo es que llegó Peña Nieto a la presidencia de México. Ahora que se va, no sobra decir cómo llegó. Y ya en esta universidad, en ese momento, los jóvenes estudiantes de esta universidad lo comprendieron con toda cabalidad. Por eso pusieron como el gran tema de ese momento, que debería ser el gran tema hoy, desde luego, el tema de la democratización de los medios, el tema de replantear el asunto de los medios. ¿Y por qué los chicos de la Ibero se lanzaron a las calles y contagiaron a otras universidades en un movimiento que después, hay que decirlo, el propio régimen se encargó de opacar, de dispersar? Salían a las calles para manifestarse los jóvenes universitarios que no solían salir a las calles a manifestarse, y lo hicieron cuando vieron con toda claridad que estaba haciendo una imposición mediática esa figura presidencial. Y lo que ocurrió es que ese régimen se encargó de mandar halcones, dispersar a los jóvenes, violentar manifestaciones pacíficas, inhibir la presencia de los chicos, y fueron pues modificando lo que en un momento fue, desde luego, el gran entusiasmo que causó ese movimiento Yo Soy 132. Eso que decían los chicos en aquellos años del inicio de este sexenio, en la campaña, y lo que fue pues el 1 de diciembre, porque realmente la última gran manifestación que hubo fue precisamente cuando la reventaron, en ese 1 de diciembre, cuando tomó posesión Enrique Peña Nieto y se instaló el Congreso. Recordemos esas escenas, recordemos cómo desde el ámbito de poder vieron con enorme preocupación que los jóvenes pensaran, hablaran, criticaran y se manifestaran. Esta universidad y las demás universidades de este país están llamadas, por su razón de ser, por su naturaleza, a invitar a la sociedad a ese ejercicio crítico, activo, y que estimule una transformación de la sociedad. En ese momento, los chicos del Yo Soy 132 tenían la claridad meridiana de lo que significaba y significa, en este caso, desde luego sigue estando vigente, el papel de los medios de comunicación, el papel de la libertad de expresión, el papel que significa poder conocer, saber y decir y opinar y debatir y todo lo que hemos dicho. Así que en el retrato de país que somos, en este diagnóstico que hemos tratado de compartir con ustedes, en donde hay muchas cosas, un ingrediente fundamental es el asunto de los medios y de la libertad de expresión. No hablaré de mi caso, porque no tendría sentido, teniendo asuntos verdaderamente graves. Yo desde luego me siento afectada en mi libertad de expresión al haber sido censurada, y con un golpe de censura haber salido de la radio en mi país. Pero echémosle luz a los asesinatos de los periodistas, pongámosle dimensión a lo que significa que alguien puede ser asesinado por informar. Que nos caiga ese 20, que nos caiga ese 20 en este país donde llevamos más de 100 periodistas asesinados, muchos censurados, muchos inhibidos, muchas otras circunstancias gravísimas. Pero el extremo mayor es, desde luego, que se mate a un periodista por informar. Este 2017 llevamos un puñado de periodistas asesinados, así nomás, más la centena de periodistas que llevamos en los últimos 10 años. Si una periodista como Miroslava Bridge, espléndida periodista de Chihuahua, publica como publicó las redes de corrupción y de imposición del crimen organizado en las estructuras de los municipios de Chihuahua, y lo informa con nombre y apellido, y la matan, ¿quién pierde más? Obviamente su familia, obviamente su hijo al que estaba esperando para ir a la escuela cuando la mataron, obviamente sus amigos, obviamente los medios donde trabajaba, pero matan a la sociedad, matan una parte fundamental de la sociedad, que es precisamente el derecho a saber
¿Qué pasa en Chihuahua y qué pasa en el resto del país y qué pasa en la realidad mexicana? Si matan a alguien como Miroslava Breach y teniendo a un gobernador querido como Javier Corral, que ha dado una gran batalla por la libertad de expresión y el derecho a la información, etcétera, y logró avanzar, según ha dicho él públicamente, pero le faltó concretar la detención de los autores del crimen, pues queda la puerta abierta para preguntar por qué no sucedió o por qué no ha sucedido el esclarecimiento completo del asesinato de Miroslava Breach. Yo recuerdo una escena donde Javier Corral, en el encuentro que se realizó de gobernadores del país, convocado por el presidente de la República, después del asesinato de otro gran periodista que es Javier Valdés, se acordarán ustedes que el presidente, cuando se sacudió el gremio y a nivel internacional por la importancia del trabajo de Javier y las muchas relaciones de Javier Valdés, bueno, convocaron a una reunión de la República y se juntaron en Palacio Nacional y dieron un minuto de silencio, entre otras cosas, que era impactante ver al presidente y gobernadores en silencio en un retrato muy sugerente de lo que es la inacción de la autoridad frente al asesinato de periodistas. Era intencionalmente un minuto de silencio, de respeto, pero en el fondo era un retrato de la inacción. Y en ese encuentro yo recuerdo que Corral le dio al presidente de la República un memorándum, unas hojitas, que según narró eran los elementos que se tenían precisamente para cristalizar o detener a quien había que detener precisamente por el asesinato de Miroslava Breach. Nos deben la explicación de qué ha sucedido con ese caso, si ya había habido una declaración pública de que estaban ya identificados los asesinos. En el caso de Javier Valdés, en Sinaloa, estamos hablando de un asesinato que sacudió de tal manera a los periodistas de México y a otros periodistas por ser un personaje tan querido, un hombre que narró como pocos la historia del narcotráfico en Sinaloa y contó de los morros del narco, contó de las misas del narco, contó de las víctimas del narco y también informó sobre los narcos más poderosos de México. Fue asesinado saliendo de Río 12, ese medio de comunicación que fundó. Fue asesinado a las 12 del día con 12 balazos, fundador de Río 12. ¿Alguna señal más clara de que se trató de una ejecución producto de su trabajo? No producto de su trabajo, a consecuencia de lo publicado. Yo creo que no. Por eso, en este retrato de país que somos, retomo lo que dice David sobre el tema de los medios, el asunto de nuestras libertades. Es fundamental hacerlas valer. Es fundamental salir en su defensa, es fundamental que México entienda que no va a tener un rostro distinto si no puede tener como un valor fundamental el derecho a saber. Y por eso se requiere, entre otras cosas, resolver cosas tan prácticas como dejar de repartir millones de pesos en campañas autopromocionales sin ningún rigor, con toda la carga discrecional y con todo lo que eso significa, no solo por transferir millones de dinero público a campañas de esta naturaleza, sino por el impacto que tiene, desde luego, en un comportamiento editorial así o asado, según sea el tamaño del cheque. Y creo que eso también es parte de lo que tenemos que estarnos planteando como sociedad a la hora de decir qué es lo que tiene que cambiar. Una de las cosas que tiene que cambiar en este país son las condiciones de los periodistas y de los medios de comunicación y de la sociedad, eso para ejercer la libertad. Bueno, tratándose de las personas migrantes, hemos podido pasar en unos cuantos años de lo oscuro, de lo que no se veía, de la opacidad, a la visibilización de los migrantes. Y hemos avanzado ciertamente en algunas leyes. Hoy la gente se da un poco más cuenta de lo que está pasando. Sin embargo, tenemos todavía y seguimos viendo un gobierno que ignora al sur,
un gobierno insensible y errático ante América Latina y ante nuestros vecinos más cercanos, más entrañables de Centroamérica. Hay de verdad un genocidio, de verdad hay un genocidio, es un pueblo migrante que está siendo asesinado cada vez. Hay un holocausto. ¿Sí? Estas palabras van a quedar perfectamente bien hormadas cuando, pasando un poco el tiempo, nos demos cuenta de esto. Todavía no sabemos lo que hay debajo, todavía no sabemos lo que hay detrás, lo que está oculto, pero uno que vive cómo estamos en este México que ha maltratado tanto a las personas migrantes, transmigrantes, uno lo sabe bien. En este momento, el Instituto Nacional de Migración está usando armas de fuego, está usando armas, pistolas eléctricas, están hiriendo, lastimando a los hermanos pobres del sur. Esto está documentado, tenemos muchas pruebas de ello. Sin embargo, nada se puede hacer ante un sistema que usa políticas públicas represivas, que además ya está no solo recomendado, está supervisado directamente por agentes norteamericanos. Todo esto existe. Hace poquito estuve con las madres que buscan a sus hijos en Veracruz y estuvimos en Lomas de Santa Fe, uno de tantos lugares donde existen las fosas. Y ahí las madres decían que es impresionante estar con ellas ahí. Me hicieron un recorrido de diferentes fosas ahí, nada más de ese lugar. Hay muchísimas más. Todo Veracruz está fosado, pero también México. Y me dicen, pues aquí y acá hemos encontrado cuerpos que tenían identificación. Los mexicanos no usan eso. A los que no tienen identificación los hemos más o menos, algunos de ellos identificado, otros no. Son migrantes. Ellas mismas dicen, contactamos a las madres centroamericanas y estamos nosotras haciendo un contacto y un intercambio que beneficia a ellas. No hace mucho fui a Chihuahua y alguien me dijo, padre, en este lugar hay tantas fosas que ya están siendo identificadas de mexicanas, de mexicanos, pero hay esta fosa, más de 100 personas de los hombres que seguramente son migrantes, no sabemos nada, y hay otro tanto más de las mujeres. Esto es un hecho. Sin embargo, fíjense, los migrantes siguen avanzando. Yo no encuentro una población más castigada, más lastimada, más exterminada que la población migrante. Hemos tenido en la historia grandes eventos de exterminio, el exterminio del pueblo judío, el exterminio de Armenia por parte del Imperio Otomano, aunque lo niegue, ¿verdad? Y tenemos muchas más muestras de exterminio. Esta que estamos viviendo es un exterminio que no se quiere visibilizar. El gobierno minimiza las cifras, no hay investigación. Les voy a dar un dato. Para cada para cada fragmento óseo que se necesita investigar para hacer un ADN, se necesita cerca de 3,000 pesos por fragmento. Son miles. ¿Qué presupuesto va a alcanzar y qué voluntad política hay, peor de todo, para que se investigue esto? Y si no se investiga para los nacionales, menos para los que, entrecomillado, ni de aquí son. Por eso pienso que hemos llegado el momento de ver que no hay vuelta de hoja, no hay retorno. Los migrantes no pueden regresar, son una población muy resiliente, una población que se ha quedado en las tumbas, en el camino, donde quiera, y siguen pasando.
sobre todo las mujeres. Yo no encuentro una población más resiliente, un sector más resiliente que las mujeres. Los migrantes no pueden darse el lujo de regresar porque no hay alternativa, o es cuestión de vida o muerte. Si regresan, los matan. Si siguen, a lo mejor tienen la posibilidad de seguir. Cuando uno ve todo esto en un ambiente católico, un ambiente cristiano, uno se pregunta, ¿qué puede hacer? Ahorita en este momento, ciertamente nada. La única esperanza es de generar un cambio y ojalá que 2018 marquemos un inicio de un cambio. Si entra Andrés Manuel, no crean que él va a ser un mago para que pueda cambiar las cosas de la noche a la mañana. Pero es el único que puede asegurar el cambio, con todo lo que sea de controvertible. Yo les puedo asegurar, hay una campaña completamente en contra de él. Pero yo les puedo asegurar, como sacerdote, como hombre de conciencia, que no hay otra opción viable más que esa. No hay. Todas las demás son cambiar para no cambiar, son simulaciones. Por eso le inventan tantas cosas. Pero vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos necesidad de conocer la verdad para poder procesarla y para poder decidir. Si no lo hacemos, caminamos a ciegas. Esta universidad tiene un lema, me parece que la verdad los hará libres, y es de Jesús. Tenemos nosotros un país católico, un país cristiano, pero a Jesús no lo pelamos. Es la verdad, no le hacemos caso, como si estuviera ahí. Cuando yo hago la lectura del día y veo las lecturas imponentes de Jesús, lo que él vivió esta mañana en su propio pueblo, ¿verdad? Que llega a él y ya saben ese texto de Lucas 4, donde le entregan un texto, él les enrolla un libro y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, un texto de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí por el que me ha ungido. ¿Para qué? Para llevar la buena noticia a los pobres, la visión a los ciegos, un cambio total. Y dice la gente, sí, pero este es el hijo de José. Y entonces Jesús, que es un joven provocador, no se queda callado y les empieza a decir, así que ustedes no creen en nada que Dios pueda hacer a través de mi persona, porque me han visto aquí todo el tiempo. Y les empieza a sacar algo que les ardió y les dice, miren, en tiempo del profeta Elías había muchas viudas y había mucha hambre, pero él no ayudó más que a la viuda de Sarepta, otra vez entrecomillado, que ni de aquí era. Y acuérdense, en tiempo de Naamán el sirio, Eliseo, ¿verdad? Había muchos leprosos, pero solamente Eliseo curó a Naamán el sirio, que también ni de aquí era. Y la gente se enoja porque le quitan la exclusividad de Dios, un Dios de franquicia, un Dios que era bueno para nada, y Jesús empieza a proponer otro Dios, un Dios subversivo, y ese sí les duele y lo quieren agarrar y se lo llevan para despeñarlo y le hacen los mandados. Todo esto hay, lo vemos todas las mañanas. ¿Por qué no lo vemos? ¿Cómo es que nos decimos católicos, estamos bautizados, estamos consagrados y tenemos sangre de atole? No puedo entender cómo tomamos en serio a este Jesús que nos, joven, como ustedes, y que nos habla de joven a joven de una manera increíble. Es valiente, no tiene miedo, no tiene pelos en la lengua, dice las cosas como son, se arriesga y no crean que la pasa bien. Digo, si nosotros pensáramos que en este momento viniera Jesús, no saben lo que haría. No saben lo que haría. Se pondría a defender a los periodistas, nos recordaría que es migrante, que camina también, eres gente de camino, migrante. Nos recordaría que nos ha mandado aquí con una orden, no de rezar mucho, no de andar de mochilones por todos lados. Una orden nos dio: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es lo que dice Paco.
Así, y lo digo en diminutivo, para que no se oiga tan feo. Eso es. Entonces, ¿qué esperamos? Esta universidad, que era Pirurris, sede del Chico Ibero, nos dio una gran lección con el movimiento Yo Soy 132. ¿Qué lección nos dio? Esta universidad logró meter en el baño a Peña Nieto, y ahí está el baño histórico que no lo deben olvidar. Yo creo que el pobre de Peña Nieto no vuelve a poner un pie aquí. Pero ya quedará la historia, el cambio tan formidable que los jóvenes de aquí pudieron hacerlo. Y como dice Carmen, esto lo hubiéramos esperado a lo mejor de una normal rural de algún lugar. De ahí no extrañaría porque son bien antisistémicos. Pero de aquí, de la Ibero, bueno, a mí no me extraña, porque el padre David lo sabe. Los que hicieron la Revolución Francesa fueron exalumnos jesuitas. Los jesuitas siempre han hecho eso. Así es que yo los felicito, las felicito. No hay que bajar la guardia. Los migrantes nos dan una gran lección. Ellos siguen avanzando a pesar de Trump y a pesar de todo. ¿Saben por qué? Porque ellos, pero sí toman en cuenta a Jesús y lo aman y lo siguen. Gracias. Muy bien. Para dar paso de inmediato a algunas preguntas y reacciones de ustedes, seré muy… No, reacciones, preguntas no, porque a las 3 interviene Alejandro. O sea que no, aquí no va a haber debate. Ok, muy bien. Entonces, allá, de acuerdo. Muy bien. Entonces, de cualquier manera, no es tema de esta sesión, no es un diagnóstico de la situación actual del país, pero me parece necesario dar una palabra de qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer. Y con eso quisiera cerrar. Ya decía Paco Ignacio, hay que estudiar, hay que conversar y hay que organizarlos. ¿Pero para qué? Yo digo, para repolitizar a la sociedad, me parece que es muy importante esto, es decir, tenemos que caer en la cuenta que en las dinámicas sociales fundamentales se esconde el poder de unos cuantos y la disputa del poder por las mayorías. En las dinámicas económicas, en las dinámicas sociales, en las culturales, siempre se está jugando el poder de los distintos sectores sociales, y eso tenemos que descubrirlo y que tenemos que caer en la cuenta de ello y tenemos que evidenciarlo. Decía el padre Yacuría, eso es historizar un análisis concreto, historizar los medios, ahí se juega el poder, historizar la educación, ahí se juega el poder, y entonces repolitizar aquello que ha despolitizado el modelo neoliberal y ha despolitizado los medios. Una segunda cosa que me parece que tenemos que hacer es elaborar un pensamiento propio. Tiene que ver con descolonizar, dirían algunos otros teóricos, no pensar, no uncirnos al carro de los pensadores hegemónicos, sino desde nuestros propios intereses como pueblo mexicano, como país, pensar qué tipo de modelo de desarrollo económico requerimos. Entonces, pensamiento propio, modelo propio, intereses colectivos, mayoritarios, me parece que es la otra segunda, y para eso se necesita efectivamente estudiar mucho y conversar mucho y pelearnos y discutir, etcétera. Pero tenemos que elaborar nuestra propia ruta a la democracia, a la globalización no asimétrica, etcétera. Y una tercera cosa es desmercantilizar, para citar a Boaventura de Sousa. Desmercantilizar, ¿qué quiere decir? Luchar por sacar del mercado el agua, la electricidad, los bosques, el aire, la educación. Esto que lo que agarra el mercado lo desnaturaliza y lo descompone.
Entonces, sustraer al mercado de cuestiones fundamentales para la vida y su reproducción hay que hacerlo. Y al mismo tiempo no caer en la lógica esta mercantilizante que se ha impuesto. Me parece que estas son algunas pistas y bueno, al fondo está esta posibilidad de conversar, de estudiar, de organizarnos. Me parece que sería equivocado poner la esperanza del país en una persona y eventualmente en unas elecciones. La esperanza de este país está en la movilización de la gente, está en ustedes y en nosotros, como dijo hace un momento Paco Ignacio. Las otras son anécdotas, son circunstancias históricas y entonces se decidirá si se participa o no y de qué manera y cuál es la mejor posibilidad para desarrollar la organización de los pueblos y de los grupos sociales subordinados. Pero el cambio está en las sociedades, no hay otra posibilidad y eso también tenemos que hacerlo claro. Los otros son tácticas de un momento determinado, posibilidades buenas, en fin. Pero traer, y no hemos traído aquí, y me disculpo por esa omisión, no hemos traído aquí la situación de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, también marginados, oprimidos en la base social más depauperada y excluida. Y de ahí también brota la esperanza. Es desde el reverso de la historia, desde donde podemos construir una historia distinta. Muchas gracias.